Hello, hello, hello. Hola a todo el mundo. El episodio de hoy de Detrás de la pantalla, como ya les avisé con la invitación al directo, vamos a hablar de juegos de rol de terror. O bueno, o en realidad cualquier juego en el que puedas jugar una ambientación de terror, porque si es por Exacto. mí, todos los juegos de rol son de terror. No sé Básicamente. qué dirá. Fuera por También ti, sí. obviamente vamos a... no. Obviamente vamos a hablar también acerca del impacto psicológico que tienen los juegos de terror sobre la mesa. Ahora sí te dejo hablar. Vale, pues sí, vamos a hablar un poquito sobre el tema que va a ser. Es uno de los géneros más usados, uno de los más influyentes y de los más grandes que hay ahora mismo en el rol, que es el género de terror. Pero no solamente en el rol, sino en muchas cosas, en la literatura, en el cine y en muchos lados el terror siempre ha sido algo, incluso en los cuentos, en la historia y en la cultura popular y tradiciones del ser humano siempre ha estado ahí. Así que vamos a hablar sobre ello y trasladarlo a lo que viene siendo el rol. Yo me estoy asando aquí, ya yo quiero que llegue el otoño, por favor. ¡Otoño! Yo soy una chica de otoño y de invierno. Viva el frío, viva la oscuridad, los meses en donde el sol cae antes. ¡Viva! ¡Viva! Yo no entiendo cómo puede haber el team verano. No hay forma, yo no funciono como team verano. Vampiros. En fin. Bueno, pues vamos a ir yendo ya hacia... Después de la Con el presentación, vamos a ir ahí. sí. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta muy importante. O sea, y es, ¿por qué jugamos juegos de terror? O sea, ¿qué es lo que realmente nos llama de... Y creo que vamos a tener un poco una visión un poco diferente, así que comienza tú y después yo doy mi opinión, ya que yo soy la grandísima fan de los juegos de terror. Cuando tú por lo general no te decantas mucho por ello, o estoy equivocada. Pues depende de ti, pero en teoría es terror. Pues yo creo que el ser humano juega a terror básicamente porque es una forma de vivir una experiencia dentro de una realidad en la que no eres tú mismo. Básicamente, tú sientes el terror, igual que cuando ves una película, tú ves sufrir a los personajes y tienes esa emoción y demás, pero sabes que no eres tú y no lo estás padeciendo. Entonces te emocionas, ves lo que está pasando, tienes ese miedo, sientes esa especie de conexión con los personajes y de alguna forma pues es una emoción muy poderosa dentro del ser humano que le atrae. Y el género de terror pues es una forma de sentir unas emociones sin tener que pasarlas, ¿no? Entonces, hay mucha gente pues que le gusta por unas formas o por otras. Yo en sí cuando juego terror en sí, pues suele ser más terror personal. Y cuando no, pues igual que a las personas les gusta pasarlo mal ahí y jugar una partida de Tulu, jugar lo que sea. Pero yo creo un poquito por eso, ese sentimiento, esa emoción, la adrenalina, el sentir un poquito todo eso en la piel del personaje y poder estar ahí viviéndolo. Pero yo creo que más sería eso. En mi caso, pues no juego mucho al terror, la verdad, porque mi suspensión de la incredulidad está un poco extraña. O sea, tengo un pequeño problema con entretener miedo y aceptar que algo tiene sentido. ¿Por qué? Porque soy una persona bastante racional. Entonces, si veo algo, ya mismo yo tengo que desconectar y decir, pues vale.
pero es divertido. A mucha gente le gusta el terror porque es una forma de llevar al villano. Mucha gente también le gusta el terror porque hace cosas malas. Cosas que en otros juegos, que son de otros géneros, no le dejan hacer. Ese es el problema. Esa es la diferencia y lo que le gusta a muchos. El tema del terror porque, pues si es terror, por ejemplo, pues pueden llevar a un malo, pueden hacer cosas oscuras, pueden ser ellos los villanos, pueden incluso aliarse con los malos. Entonces eso es otra cosa también que atrae un poco a la gente del género de terror. Pero yo pienso que es lo mismo. Igual que cuando ves a una persona en un slasher y ves cómo la están persiguiendo y dices, ay, ¿la van a salvar o no? Esa emoción de esa adrenalina yo creo que es de lo más buscado por la gente a la que le gusta el terror, básicamente. Y poquito más. Yo estoy viendo un slasher y lo primero que digo es que espero que el malo los atrape, porque el 90% del tiempo los personajes son... ¿Será que Twitch me banea si digo la palabra que estoy pensando? Como dije, tenemos una visión un tanto diferente. O sea, estoy completamente de acuerdo. Creo que tienes mucha razón en que la razón por la que los juegos de terror gustan tanto es por esa adrenalina que te causa el saber si vas a sobrevivirle al monstruo o no. Que me pasó a mí, por ejemplo, con la partida que narró Kusame hace la semana pasada o antepasada, ahorita no estoy del todo segura, antepasada. Que por cierto, la partida ya está subida a nuestro YouTube, así que pueden verlas. Te las recomiendo. Realmente la pasamos extremadamente bien. Este, y a mí me pasó eso, o sea, yo sabía que mi personaje iba a morir porque Dead by Night es un sistema en el que tú sabes que tú vas a morir. O sea, más bien, no se le dice hoja de personaje, sino hoja de víctima, porque a ese nivel tú sabes, más bien, te lo dicen hasta de uno a dos personajes. O sea, la verdad que nosotros, todos nuestros personajes sobrevivieron, lo mucho que sobrevivieron, creo que porque Kusame fue bastante amable con todos nosotros. Pero sí, o sea, es una partida en la que es. Pero yo quería ser la última en sobrevivir, no lo logré, fui la penúltima. Y yo quería llegar así como que a eso de estar, que voy a abrir la puerta, ya voy a abrir, y ahí es ese momento en el que me atrapa el monstruo. Eso era lo que yo quería, no lo logré, lastimosamente. Hice un muy buen intento, pero no lo logré. Y es eso, o sea, a mí lo que me realmente me gustó muchísimo fue eso, esa adrenalina de, ¿será que sí voy a lograr ser la última y que voy a tener esa escena donde voy a estar a punto de escapar y al final me lo van a quitar de las manos? Eso a mí me tenía muy pegada a la historia, así como que, sí, dime. A mí lo que pasa también, la razón por la que me gusta tanto los juegos de rol, de terror, especialmente narrarlos, es porque yo soy una gran fan súper ávida de todo lo que son los monstruos. Me encanta el horror corporal bien hecho, más que terror personal, que es divertido. El terror corporal, los monstruos, a lo desconocido, o sea, el no saber qué va a pasar, si vas a sobrevivir o no a sobrevivir. Me gusta mucho eso, especialmente narrar. Como yo siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho Changeling, es por eso, porque a pesar de que es un mundo de sueños, las pesadillas también son sueños y debemos recordar. Así que para mí lo que traen los juegos de rol no solamente es el hecho de que puedes probar ser algo que no eres normalmente, como ser el villano. Normalmente yo dejo que los jugadores sean como que los buenos y que intenten sobrevivir, como en toda buena película de terror. Pero también si quieren ser el malo, pueden ser el malo realmente. A mí me encanta llevar a malos. O sea, yo soy chica de jugar malos. Este,
pero eso. Y, y entonces lo que te llama es eso, la adrenalina de no saber qué va a pasar. O sea, y para alguien como yo, que soy tan histriónica, tan yo, tan como sabemos que soy yo, tener la oportunidad de ser tan dramática como soy, es algo que realmente me lo da más que todo un juego de terror. Así que creo que ese es mi aporte a tu respuesta. Yo soy más emocional y tú fui más por la parte racional. Que sí, que sí, créanle, cuando él dice que él es alguien muy racional, créanle, créanle, es, es muy racional. Sí, lo que comentaban por el chat sobre que son estúpidos en en lo que viene siendo los láser, pues hay incluso eh, tiene un nombre incluso en algunas películas que es el idiot plot, ¿vale? Básicamente se basa en que normalmente el personaje principal es estúpido, toma decisiones estúpidas que pueden cambiar la trama y muchas veces incluso el resto que hay alrededor suyo también toman decisiones estúpidas. Entonces es una cosa que suele pasar, como el tipo de que, ay, espera, eh, hay alguien que me está persiguiendo, pues lo mejor que puedo hacer no es llamar a la policía, es me encierro aquí, me subo a la cama, me tiro por encima la sábana y nada me va a pasar, por ejemplo. O muchas más cosas, como en muchas películas que se toman decisiones extrañas que podrían haber cambiado toda la historia, pero no se hacen. Pero bueno, eso es lo que pasa y tienen que mostrar pues un poco eso. Los enlaces suelen ser muy común ya en algunos enlaces viejos, bueno, viejos. A ver, en Halloween, por ejemplo, la primera película de Halloween o Viernes 13, pues eso ya funcionaba así. Deja poner emotes. Qué raro. A ver, si era el mismo No, no, emote no, más no. de una vez, entonces es normal. Sí. Sí. Lo que no quiere el bot es spam. En cuanto alguien pone más de una vez la misma cosa, sea una palabra, sea un emote, o escriba en mayúscula, el bot directamente ataja. Hace pla, 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 básicamente. Ah, ahorita estás hablando de ti, escúchame, hablando de la partida de Yusuru y de cómo realmente disfruté, a pesar de que no pude lograr mi cometido de tener la escena donde casi llego a la puerta y a la libertad y que ese es el momento en el que la Rokuro, ay, la monstruo, para no hacer spoiler, que casi hago spoiler otra vez, este, me atrape, hoy no lo logré. Sí, hago spoiler, casi. Ay, sí, ¿verdad? ¿Verdad que está genial? Es obvio, el 90% de la joyería que yo llevo es hecha por mí, para hacerme, ustedes saben, promoción a mi arte joyerístico. Me encanta. Y sí, estuve cerquita, pero no lo logré, pero casi. Ay, cómo la disfruté. Pero bueno, realmente eso es lo que es que eso atrae mucho, o sea, incluso el idiot plot atrae por nuestro recelo, porque estamos viendo la película y nosotros decimos, pero ¿por qué hace tantas tonterías juntas? Y nos mantenemos allí pegados a la pantalla, porque decimos, ¿con qué tontería va a salir ahorita? Que incluso en la misma partida de Yusuru, teníamos un personaje que podía encajar bastante con ese tropo, ah, que fue llevado magistralmente por Marsupial Furioso, Marsupial Furioso, que su personaje, o sea,
Y era mucho eso, era el típico chico tonto, que tuvo muchos momentos que en realidad fueron trágicos, pero graciosos. Y uno dice, oye, es una historia de terror, ¿cómo va a haber un personaje gracioso? O sea, porque debería haber más cosas dramáticas. Pero él realmente lo supo llevar muy, muy bien y te ríes. Te da miedo la partida, sabes que el monstruo está allí, pero aún así te ríes. De veras que fue. A mí me gustó muchísimo esa historia y me gustaron mucho todos los personajes de todos los que jugamos. Pero realmente, vayan, por eso incluso está en el TikTok de nosotros, que está justamente una de las mejores escenas que tuvo ese personaje. O sea, Chef Kiss todo. Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo llevar el horror sin trauma, cómo manejar los temas delicados. O sea, obviamente está lo típico de las líneas, los velos, la tarjeta X y una buena comunicación. No hay nada más importante en un juego de rol que eso. En todos los juegos de rol es muy importante, o sea, ojo, pero en un juego donde vamos a tocar emociones tan fuertes como lo son los juegos de terror, es incluso más importante saber cuáles son los límites, cuáles son los velos, qué pueden ser las cosas que pueden hacer que un jugador diga, no, vamos a parar aquí un momento, por favor. Este, puedes tener jugadores como yo, que de broma y tengamos dos límites. Dos. Uno de los cuales sabíamos que no iba a suceder y el otro sabíamos que iba a suceder y por eso fue cambiado. O sea, en mi caso fue que uno de los concursos involucraba a cucarachas y yo les tengo, cuando yo digo asco, es no, ni arañas, arañas si es por miedo y ni cucarachas porque me dan asco. Soy y obviamente con comunicación y demás se logró arreglar todo y no tuvimos que usar esa escena, por ejemplo. Volviendo otra vez al ejemplo de Yuzuru, pues hablando ya un poco más con mi experiencia. ¿Tú dices cuáles crees que serían las cosas más importantes para narrar horror sin traumar a los jugadores? Y aprecien, por favor, que estoy diciendo las R's. No saben el esfuerzo que estoy haciendo para poder pronunciar esa bendita letra. Pues en sí, sí, o sea, en todas las categorías, vamos a decir, de rol, pues es importante el tema de lo que vienen siendo los límites, los velos y todo eso, pero claro, igual me estoy. Pues el terror es el terror, o sea, cuando manejas terror estás, quieras o no, pues es una emoción negativa y mala. Entonces tienes que saber esa emoción que puedes tocar y que no. Porque las emociones negativas pues son los que normalmente son los que acaban causando más daño a la psique humana. Normalmente. Entonces, pues tienes que tener cuidadito con eso. ¿Y cómo se puede hacer? Pues yo creo que una de las cosas más importantes es la sesión cero. Sesión cero en el que se conozcan todos los personajes, se planteen qué quiere hacerse cada uno, que el narrador plantee eh, cuál es su, ¿cómo se dice esto? Su idea de partida, vamos a decir, ¿no? Su premisa, ¿vale? ¿Cuál es la premisa de la partida? De qué va a ir y demás, para que así ya se pueda tener más o menos una idea de qué puede pasar o suceder. Y una vez que se tenga eso, pues ya es preguntar, ver qué límites tiene cada uno, trabajar con la tarjeta X si es necesaria y poco más. Al final la confianza y el conocer a tus jugadores. Y si no los conoces, pues en una sesión cero se trabaja esa parte y se apoya siempre al jugador en lo que viene siendo su experiencia para que no lo pase mal. Es más, aunque un jugador no haya dicho, por ejemplo, mira, no, es que mi límite es esto o esto, pues un buen narrador tiene que tener el ojo de la partida y decir, este jugador está pasando mal. Entonces, quizás detenga un poco la narración, pero en algún momento en el que pueda
parar un poco y preguntar, ¿estás bien? ¿Pasa algo? ¿Quieres que paremos unos minutos? Lo que sea. Pues es otra cosa, porque no siempre el jugador va a poder hablar o no siempre va a poder decir algo o no va a poder comunicarse porque pues puede pasar. El tema de emociones y demás pues son complicadas. Entonces también el narrador tiene que estar pendiente de la narración y de los jugadores y cuáles son sus estados emocionales y cómo se encuentra. Si ves que un jugador pues está teniendo mucho miedo o un ataque de pánico o está teniendo algún tipo de problema, pues tienes que darte cuenta e intentar ser el primero en decir, mira, paramos esto, ¿qué está pasando aquí? Incluso seguimos en otra sesión o lo que sea. Pero es muy importante también eso, básicamente. Sí, sí, como está aquí Kusama en el chat, que la sesión cero es realmente indispensable. Bueno, en todos géneros, pero realmente tienes toda la razón. En terror es, creo que el más importante de tener la sesión cero y de saber cuáles son los límites de tu jugador. Porque, más bien, nos pasó a nosotros una de las primeras veces que tú me estabas narrando que había algo que yo quería, actually, yo quería que sucediera esa serie, pero en el momento en el que estábamos jugando esa situación, ah, yo no pude, a mí me dio un ataque de ansiedad. O sea, empecé a decaer y todo, y me acuerdo que yo no pude parar, y tú fuiste el que paró y dijo, no, vamos a parar aquí, vamos vamos a hablarlo, qué es lo que está sucediendo, y continuamos la historia, sino el siguiente, como 2 días después, y, pudimos terminar la historia. A mí me gustó mucho esa historia, pero eso, o sea, y era algo que yo quería que le sucediera a mi personaje, esa situación, y yo ni sabía que me iba a pasar algo así, o sea, y es algo que le puede pasar a cualquiera, de que, sí, ya no tengo ningún problema con eso, y cuando llega la escena están que, "Ah", y vaya, o sea, no es eso, o sea, es causar terror, es dar esa adrenalina que es, hay que admitirlo, puede llegar a parecer casi que una droga, esa adrenalina que te da por el terror, pero no traumar. Porque como con todos los juegos de rol, uno viene a hacer juegos de rol para divertirse, no para salir de ahí traumado. Exacto. Queríamos dar más trabajo a psicólogos. Bueno, salvo que el narrador sea psicólogo, entonces quiere que los jugadores sean sus pacientes. Hombre, a veces un poquito es el trabajo que se hace. Pero bueno. Sí, eso es también otra. Bueno, yo por mi parte siempre le digo a mis jugadores que normalmente el 90%, por no decir el 100% de mis partidas son transmitidas por Twitch. Supongo que habrá alguna que que no transmitiré, pero por lo general les digo exactamente eso. O sea, yo tengo que poder verles las caras. Si yo no sé cómo están ustedes, a mí me pasó que yo estaba, una de las primeras partidas que yo narré de forma online, mis jugadores no tenían cámara. Y yo estaba muchas veces que tenía que preguntarles cómo estaban, cómo se sentían, porque como no podía verles la cara, no sabía cómo estaban reaccionando a las cosas que yo estaba narrando. Y como yo siempre lo he dicho, siempre lo voy a admitir, lo mío es las narraciones que sean un poco más caóticas, que den más miedo, a pesar de ser buenas. Yo soy de la corte oscura, señores. Yo vengo de la corte de la noche. Y para mí, yo tiendo a tocar temas muy fuertes y necesito poder saber cómo están reaccionando mis jugadores. Porque es eso, es narrar una historia en conjunto, no traumarlos a todos, porque yo sé a dónde puedo soportar yo. Pero no todo el mundo puede soportar lo mismo que yo, porque no todos tenemos la misma realidad. Pero es. Eh, ahora, voy a hacer un pequeño inciso por aquí. Y es también con la parte de la comunicación y demás.
Otra de las cosas importantes es saber cómo es tu narrador. O sea, cuando estás en el modo jugador, tienes que saber cómo es el narrador. O sea, normalmente, una de las mejores formas es ver partidas pasadas que haya tenido ese narrador, si es de los que narra por Twitch, o si es de los que narra solamente por Discord, entonces pedir permiso para ver alguna partida de su canal o algo, porque, porque es muy importante. Porque me ha pasado que como yo soy alguien tan histriónico, tan, tan teatral, por decirlo de alguna forma, especialmente cuando narro, como dicen por ahí, mi cara tiene subtítulos. Me ha pasado que he tenido jugadores que no les molesta los temas, pero sí les incomoda la forma en cómo los narro yo. O sea, ya que me gusta mucho toda esa parte, yo soy obviamente que hago cosplay, sé cómo jugar un poco con las luces, bueno, con lo que tengo, sé cómo ponerme para verme de forma más tétrica, sé cómo subirla, cómo bajarla suavemente. Y ese tipo de cosas puede afectar a las personas en otro nivel y, oye, o sea, pueden ser ávidos fans del terror o de un sistema en particular, pero se sienten incómodos con la forma en cómo yo narro, no porque sea mi forma de narrar mala, sino porque, bueno, no es lo suyo, entre gustos y colores, cada quien con sus olores. O sea, entonces, por eso, como recomendación, especialmente frente a un juego de terror, es terriblemente importante que como jugadores conozcan a sus narradores para evitar llevarse malos ratos y sorpresas. ¿Quieres agregar algo? Yes. Mm. Pues eso suele ser más fácil cuando juegas con un narrador que llevas mucho tiempo conociendo y cuando no, pues es más complicado. Pero al final, pues también tienes que intentar buscar que ambos estéis en la misma página. O sea, si tú vas a jugar algo, tienes que estar en la misma página que el narrador. No puede ser que tú busques una cosa o un estilo y el narrador sea lo opuesto o al revés. O sea, al final ahí, pues, si no hay una sinergia en la que se busque más o menos lo mismo, no tiene por qué ser igual, pero algo parecido, mínimo, pues no va a acabar muy bien la cosa. Tú estás esperando una partida de terror, slasher, y realmente es una partida en la que pues simplemente pues invocan a Tulu y todos van a morir, van a decir, joder, pues no tengo esa emoción. Hay mucha gente que también le gusta esa emoción de los slasher, porque vamos a decir que le gusta ser cazados, ¿no? Que un bicho vaya detrás de él, un asesino, algo así, esa emoción de esconderse, de que hay algunos juegos que son así incluso. En los que normalmente te escondes en un armario, se esconden debajo de la cama, no sé qué. Hay muchos juegos de ese estilo. Entonces, pues hay gente que le gusta eso. Entonces, claro, le pones una partida, lo que simplemente es una invocación y va a salir Turo, va a salir ahí una semilla del espacio y dices tú, joder, pues no es lo que quería el jugador, no estamos en la página, así que hasta luego. Entonces, pues es diferente. Entonces, igual conocerlo también es ser compatibles, vamos a decir, que haya sinergia y que seáis compatibles con el narrador, porque si no, pues a mí yo puedo tener muchas ganas de jugar una partida de terror, pero si yo pues voy a jugar y el narrador no está en mi estilo, pues va a ser una pena porque ni yo lo voy a disfrutar ni él lo va a poder narrar para que sea tan impactante como podría ser para otras personas a las que sean su público objetivo, vamos a decir. Eh, eh, por eso digo, o sea, en eso por lo menos estamos completamente de acuerdo. Y es la importancia de conocer a las personas. O sea, repito,
Y no es que no puedes jugar con alguien que no conozcas. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que aunque ya yo medio sabía la forma en cómo narra, por ejemplo, Patermaster, de la tirada oculta, eh, la primera vez que yo jugué con él, no sabía, no, o sea, fui gratamente sorprendida porque obtuve más, o sea, llegué a buscar cobre y encontré oro. Eh, pero bueno, o sea, ya yo medio lo conocía, pero no lo suficiente realmente como para a ver si me lanzaba a una partida súper de lleno y demás. Y lo más entretenido fue que me arriesgué con él a jugar, fue Ten Candles. Así que obviamente era una partida de terror. Y yo salí súper encantadísima. Cuando digo súper encantadísima, es que Ten Candles es ahorita creo que uno de mis juegos favoritos. Y por eso digo, o sea, pueden arriesgarse a jugar con narradores que no conocen o que conocen poco, como fue mi caso. Ah, pero mm, siempre es recomendable conocer antes al narrador más que todo con este tipo de juegos. Con otros tipos de juegos es más llevadero, con juegos que están hechos para tocarte la fibra emocional, ese tejido de emociones del que estamos nosotros hechos. Siempre es bueno conocer un poco a la persona que nos va a guiar en esa historia. Porque eso es lo que somos los narradores, realmente simplemente unos guías. O sea, los jugadores son los protagonistas, siempre. Y si no, cambien de narrador. Ahora, vamos a ir a la parte más importante para poder contar una historia de terror. ¿Cómo se construye la tensión en la historia sin mostrar al monstruo? El monstruo puede estar allí como puede no estarlo. Puede que no haya un monstruo, pero la tensión es lo más importante. ¿Cómo crear la tensión en una historia de terror? Este, y, y cómo utilizar la inspiración de las películas de cine o literatura de terror para tus narraciones de terror. Llévate el micrófono, DJ. A ver, pues en sí como en casi todo, básicamente en este tipo de, de técnicas o lo que sea, pues es pues, sugerir, es ambiente, es no enseñar, pero tampoco mostrar. Es un poco eso, ¿no? No tiene por qué estar ahí el enemigo. O lo malo, o lo que sea. Pero ya vas moviendo cosas. Por ejemplo, llegan los personajes a un sitio y de repente empiezan a tener una sensación que algo ya no está bien. Empiezan a notarse acalorados o notan angustia o un poco por el estilo. O encuentran algún tipo de pista de algo. Leen una carta o un diario en el que hablan sobre alguna cosa, ven sombras, escuchan voces. Esto se juega mucho hay muchos juegos de terror que son de eso, que hoy en día se juega mucho en Twitch mediante las demos, que son juegos que la gran mayoría son juegos tipo que tienen muchos jumpscares, ¿no? Son juegos en los que se escuchan ruidos, en los que se ven sombras, en los que hay un enemigo que te persigue o que se te acerca a ti, pero en muchos de ellos no se suele ver. No se suele ver a la criatura o la amenaza o lo que sea. Lo que tienes que conseguir es mantener una tensión. Entonces mantener, pues eso, una tensión, un ambiente de tensión en el que los jugadores, pues, tengan esa sensación sin tener que ver al monstruo. Pero eso pasa en muchas películas, en
muchos sitios y al final eso funciona. ¿Por qué? Porque hay muchas películas en las que cuando el enemigo, el monstruo, lo que se aparece es una cagada. Porque el impacto es como que se rompe. Vamos a decir que es como si hubiese una fantasía y se rompe. En el momento en el que aparece el bicho o lo que sea, esa fantasía se rompe porque ya se le da cara, ya se le da forma, ya se le ve. Y entonces esa fantasía o esa especie de lo que sea, pues se acaba rompiendo. Entonces, pues yo creo que es eso, hacer técnicas en las que no enseñes. Crea un ambiente, sobre todo un ambiente que el mismo ambiente hable por sí solo, un ambiente tétrico, un ambiente que lleve pues ruidos, experiencias visuales, incluso el tacto, cualquier tipo de cosa. Imagínate que pasa en la oscuridad, vamos a decir, y que los jugadores están escondidos y pueden escuchar como una figura se mueve y los pasos que va dando, como va arrastrando algún tipo de cadenas, vamos a decir, o el hacha por el suelo, mientras que va pasando cerca de los jugadores. Empiezan a escuchar su propio corazón, súper rápido, y pueden sentir también como su voz o se ahoga, o incluso pueden ser algún tipo de sensación con el tacto. Típicos juegos en los que tienes que meter la mano en algún sitio lleno de escorpiones, o tienes que comerte algo vomitivo o algo muy malo. Sería el gusto, sería el tacto. Al final lo que tienes que controlar es básicamente que no aparezca en sí si no es necesario, que sea más bien el enemigo o el monstruo, lo que sea, una especie de sugerencia, ¿no? Como una amenaza detrás de un biombo o detrás de una cortina. Y usar la escena para dar tensión y usar los sentidos para que los personajes se adentren dentro de ese de misterio, de ese terror. Y hay muchas, podríamos poner algún ejemplo de películas así en las que prácticamente no sale el malo, por ejemplo. Eh, El bebé de pues, Rosemary. no, por ejemplo. Pero bueno, vamos a poner otro ejemplo. Aquí sí que parece, pero vamos a decir Alien. En Alien, la mayoría de veces no se ve al xenomorfo. Se ven sombras, se ve algo que se mueve, se escuchan pasos, cae del techo lo que viene siendo el ácido este, ¿no? Sobre todo la primera de Alien era mucho de ese estilo, ¿no? Era más lo que se intuía que lo que se veía realmente. El monstruo aparecía a veces sí, pero no eran muchas. Supongo también porque usaba muchos efectos prácticos y era muy caro meter a una persona o lo que sea, creo, un traje de esos. También, así que un poquito de eso, depende sobre todo de los sentidos de los demás jugadores. Tienes que ponerle mucha paciencia en mucho tiempo y no es como otros juegos que simplemente pues avanzas y ya está. Tienes que crear ese ambiente de tensión, tienes que poner esos sentidos de punta y tienes que crear pues una narrativa en la que pues no se ve, incluso una de las cosas que pueden haber son consecuencias. Por ejemplo, tú puedes buscar a un enemigo, tú no sabes quién es, pero empiezan a aparecer cosas. Por ejemplo, empieza a aparecer gente convertida en piedra. Vamos a decir que el enemigo es una medusa, no tiene por qué aparecer la medusa. Puedes estar eso ahí, vas a encontrar a la gente convertida en piedra, va viendo esa tensión, ¿no? De lo que le va pasando a cada uno, y el enemigo no aparece, no está, ¿no? Pero está esa tensión de en cualquier momento puede salir y puede mirarte y convertirte también a ti en una estatua. Y así pues como muchos enemigos por el estilo, que es más bien la amenaza, es lo que da más miedo en sí que, que la criatura. Eso, por ejemplo. Yo,
primero quiero hacer un par de acotaciones. La primera es que recuerden algo muy importante con las historias de terror. Y es que las historias de terror esencialmente son historias de misterio. Una historia de misterio. Hay una situación que hay que resolver y obviamente te van dando pistas. Y cada vez que te van dando pistas del mismo misterio, tiene que darte algo nuevo del monstruo. Por ejemplo, este, siguiendo con la línea en la que el monstruo no se vea, vamos con, para mí, la película de terror mejor lograda en ese aspecto de no mostrarte el monstruo hasta el final, y es El bebé de Rosemary. Durante toda la película es lo más normal del mundo. Súper cotidiano porque estamos yendo por la vida de esta tipa que básicamente le están haciendo luz de gas. O sea, es toda una película de luz de gas. O sea, donde la están abusando de esa forma. Pero cada vez que ella va encontrando una nueva pista, sucede algo. O sea, me acuerdo una vez, una de las escenas donde ella encuentra algo en la pared, creo que era un hueco en la pared, si mal no recuerdo, y en el fondo tú ves cómo va pasando alguien. Y es cierto que con los sonidos eso también puedes crear una buena ambientación, pero esa escena no tenía nada de sonido, nada. No tenía ni siquiera banda musical. Simplemente ella viendo así y escuchas un poco cómo va resquebrajando el papel tapiz de la pared y simplemente ves al fondo una figura que pasa. Incluso si no lo ves, quizá, o sea, si no estás realmente pendiente de ver la película, es un detalle que se te va a pasar por alto. O sea, si estás viendo la película así con el celular en la mano, ni lo vas a notar. Por si realmente estás viendo la película, tú ves esa figura por atrás pasando, y como no te lo esperas, es una especie de, por decirlo entre comillas, jump scare. Porque estás viendo lo más normal y de repente te pasa alguien así por detrás y, pero si no hay nadie en la casa. O sea, y no sabes si eso va a pasar o no. Eso para mí es de lo más importante. O sea, cada vez que vas resolviendo una nueva pista del misterio, es una nueva pista del monstruo. Hasta que al final o sea, no voy a hacer spoiler para los que no hayan visto esa obra de arte que es El bebé de Rosemary, pero se los digo de esta forma, yo terminé la película, no sé cómo, porque durante el 90% de la película ya yo estaba aburrida. O sea, sí, tenía sus buenas escenas, como la que les acabo de comentar, de que está ella descubriendo algo en el papel del tapiz y le pasa a alguien por detrás, en una puerta por detrás. Y bueno, esa escena me gustó mucho. Pero como era muy cotidiana y yo estaba esperando una película de terror, yo dije, normal, X. Pero digo, joder, no puede ser una película tan famosa, tan popular, tan alabada, este, que sea así. Entonces, algo debe de tener. La, esa película vale la pena, es por el fin. Tú comprendes la película del bebé de Rosemary con el final. Y la escena final de esa película, o sea, ajá, da miedo. Da miedo en su cotidianidad. No les voy a hacer más spoiler que eso porque realmente contando toda la película y se les arruinaría la experiencia si les cuento el final del bebé de Rosemary. Pero les digo que es una escena tan sencilla, tan sin nada más y da miedo. Y en ningún momento vemos al monstruo. En ningún momento. O sea, esa película tiene un monstruo y nunca lo vemos. ¿Qué les puedo decir? Ahora, quiero dar un ejemplo de que sabes al monstruo, sabes quién es el monstruo, lo estás viendo y te va a dar miedo. Y este monstruo no está en ninguna película de terror ni en ninguna serie de terror. Está en Doctor Who. O sea, una serie donde no debería haber nada que te dé realmente miedo y tiene a uno de los mejores monstruos que hay.
los ángeles. Estas son estatuas que se mueven. O sea, tú las tienes que estar viendo. Si las dejas de ver, así sea por un segundo, se van acercando a ti y están cada vez más cerca. Y nadie sabe qué pasa cuando te atrapan. Y tú estás viendo allí, tú sabes quién es el monstruo, tú lo estás viendo. Y esos bichos te dan miedo. ¿Por qué? Porque has generado la tensión. Porque está lo desconocido. No sabes qué es lo que va a pasar, pero sabes que algo te va a pasar. Esa tensión de no puedo dejar de verte, tengo que escapar de ti porque si no, si, pero tengo que escapar de ti viéndote. Porque yo sé que en el momento en el que te deje de ver, hasta ahí llegué. Puedes no mostrar al monstruo generando tensión con música como ese Kusama, que realmente me gusta mucho eso, porque es cierto, asociar algún otro sentido al monstruo, sea oído, olfato o gusto, ayuda mucho porque entonces después eso va alimentándolo más. Pero, pero, también puede generar tensión mostrando al monstruo, pero no dándote todas las respuestas. Si tú tienes todas las respuestas, no te va a dar miedo. Tienes que ir dando de poco a poco y aún así no darlo todo. Como es el caso de las estatuas de Los Ángeles. En ahora que no sé qué, pero tiene mucho de esto de estar presente toda la hora. El monstruo, pero no lo voy a estar. Se llama Childhood's End. Mm, bueno, me has agarrado, creo que es la primera vez que alguien me ha agarrado con una serie o película de terror porque no la he visto. Y eso es sorprendente. Está anotada ahora para buscarla porque la voy a ver. Lo prometo. Pues igual diría que hay, ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero sé que he visto algunas películas en las que hay muchas en las que hay un miedo común, porque es un miedo inherente en el ser humano, que es la oscuridad. Hay muchas películas en las que pasa eso, los personajes no pueden quedarse a oscuras, porque si van a quedar a oscuras, algo malo va a pasar. Van a morir, van a desaparecer, va a pasar algo y tampoco se ve qué es el enemigo o qué es lo que, cuál es la amenaza, o incluso como que te cambia o te absorbe la oscuridad y demás. Y esa sí que he visto, sí que he visto, no por cómo se llama, pero igual se llama así la película que digo. Pero eso pasa muchas veces, en los que es el tipo de amenazas que sobre todo basa mucho en la oscuridad. Entonces, claro, pues eso es un truco muy bueno. Porque si el miedo está en que el enemigo va a aparecer cuando no se ve nada, pues nunca lo vas a mostrar. Con lo que prácticamente tú mismo te estás haciendo ahí, pues estás como trampeando, ¿no? Es como que no quieres mostrar al monstruo, pues no lo vas a mostrar, porque solamente ataca cuando está en totalmente oscuridad y nadie lo ve. Pues a joderse, o sea, no, no haces exacto, ¿eh? Una película española, no me acuerdo el nombre, la vi cuando yo era tan solo un poquito más grande que mi hija. No me juzguen, es herencia familiar, la vi con mi papá. Pero era eso. El chico, el papá era un papá de familia que tenía una hija y un hijo. Y bueno, obviamente su esposa. Y él había crecido en un orfanato o algo así. Y pues tiene la vida, después de ya de grande, se vuelve a mudar para su antigua ciudad y se muda a una casa que creo que era el orfanato donde él creció o algo así, no recuerdo. Y resulta que antes eso era una iglesia que había sido construida al revés para que fuera como que la cruz invertida y era Qué chorpecha. un portal al infierno. Y él había sido el único de los niños del orfanato escapado del ritual.
Entonces necesitaban que él regresara para que se diera todo el ritual y él entrara a hacer el último sacrificio y él entrara para hacer el último sacrificio y, de esa forma se terminara el ritual, pero regresa con su familia. Entonces también su familia termina siendo parte del ritual, se agarraron más almas de las que se necesitaban. Y era eso. mm, Todo era todo tiene que estar a oscuras. Y entonces si prendían una vela o algo, los, digamos que son demonios para darles un nombre. Los demonios salían y se ponían la cara de alguien conocido y, y les hacían que apagaran la fuente de luz. Este, y a mí me gustó mucho la película, porque al final te hacen creer que se pudieron haber salvado, porque hicieron un juego allí en donde al parecer, como ya tenían diciendo toda la película que los demonios podían agarrar la forma de cualquier persona, se hicieron pasar por el novio de la chica y entonces los agarró en- para llevárselos, para ayudarlos a escapar. Y entonces ella le está diciendo al chico que todo va a estar bien. Y el chico le dice, no, no todo va a estar bien. Y en ese momento es cuando llega la escena de el de verdad, llegando a la casa, que está sola, bueno, sola. Y después vemos a los chicos en el coche, que están con el supuesto novio, entrando a un túnel completamente oscuro. O sea, no, no, el túnel no tenía luces. O sea, estaba completamente oscura. Ya no tenía luces desde antes que ellos entraran. Oh, chao, Garrick. Mua. Espero que puedas ver el directo cuando lo subamos en YouTube. Pero realmente eso es un miedo muy común, ¿no? Es un miedo popular, por decirlo de alguna forma. Y creo que esa película lo logró bastante bien. O sea, qué rabia que no logro recordar el nombre, porque es excelente esa película. A mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, en ese sentido es de las mejores películas que he visto de miedo a la oscuridad. Claro, obviamente si sabes algo de religión, sabes que la forma en cómo esté puesta la iglesia y que la cruz invertida realmente no. Ñe. Pero, pero si no te importa mucho la parte del orden religioso católico, pues no puedo contar en el chat. Ay, uno hablando aquí de terror y ve, te hacen reír, vale, te hacen reír. Pero eso, o sea, realmente fue una película muy buena que simplemente no le prestaba atención al lore católico. ¡Qué calor! Hashtag no soy chica de calor. Team frío. Viva el team frío. Ah, Y bueno, hay y más bueno, películas, como estas de Babadook y cosas así, en las que tampoco se llega a ver a la criatura del todo. O, el, no, o no. en. O por ejemplo las películas de La Niebla, de Stephen King. La gente tiene miedo a la niebla, pero la mayoría de veces no se ve qué criatura es o qué está pasando. También mucha tensión en muchas de las novelas de Stephen King. Así que pues eso. Un poco también. La niebla, por lo menos, la niebla es la de la película con el papá en el carro con la familia, ¿no? Sí, hay varias versiones de la niebla, sí. Pero la última no la vean. No sé. Si no se quieren traumar con el final, no la vean. No estaba en Creo el que, o sea, guión, no estaba en el guión porque no pasa en el libro igual.
pero ellos lo hicieron así para ser más impactante y bueno, no lleven a niños a ver esa película. Que no... Bueno, a mí realmente, a mí me gustó fue solamente por esa escena, el carro. O sea, eso fue, eso es generar trauma, pero, pero del bueno, del bueno. Para mí es trampear, porque está claro que está trampeado para que eso pase. Esto es como el idiot plot, pues eso, pero en un guión. O sea, ¿por qué estos son tan tontos como para hacer eso en vez de esperar unos minutos más? Nadie lo sabe. Y porque justamente en ese momento se va la niebla, pues tampoco nadie lo sabe. Pero bueno, son cosas. Cosas y cosas. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ya sería la última para el directo de hoy y se titula Cuando la locura toma el mando. ¿Cómo jugar la pérdida de cordura sin parodias ni clichés? Aunque creo que este tema lo tocamos ya en un directo anterior, pero vamos a repetirlo por aquí. Pues en sí, como tocará sin clichés. Bueno, yo como ya dije en su momento, los clichés no tienen por qué ser algo malo. Los clichés, los tropos o lo que sea, mientras que lo manejes. Como ya he dicho otras veces, pues si existen clichés es porque funcionan. O sea, cuando funcionara, pues no se repetiría, no se usaría. Lo que no puedes caer es hacer el mismo cliché 40 veces. O no hacer un cliché a tu manera, o no hacer un cliché algo que sea interesante, por ejemplo, ¿vale? Porque si no, pues... Si no, pues hubiera gente que no comería, como JJ Abrams, que básicamente es el que inició uno de los más clichés típicos de... Al final de un episodio, oh, ¿qué pasa en el siguiente? No me acuerdo cómo se llama esta cosa. Pues en Perdidos esto se puso mucho de moda, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Lost. Sí, no, eso no, ¿cómo se...? En sí, eso. Cuando estás Ah, el jugando cliffhanger. el cliffhanger, ¿ves? Eso se hizo muy popular a partir de Lost. Que te dejaba a medias en mitad de algo importante que se resolvía en el siguiente capítulo. Y te hacía verlo. Se hizo muy fuerte eso. Y otra cosa también que hoy en día se ve más, pero que sobre todo yo creo que ahí sí que fue muy influyente Lost. ¿En qué era? Bueno, aparte de que se hizo muy influyente por el tema de las cajas misteriosas, ¿sabes lo que es, no? Es cuando una Creo serie, que una me agarras película o ahí. algo te plantea unos interrogantes. Son las cajas misteriosas, ¿no? ¿Qué será esto? ¿Por qué habrá un oso polar ahí? ¿Por qué han caído en esa Ujú. isla? ¿Qué significa no sé qué? Vale, eso las cajas misteriosas son como diferentes incógnitas o enigmas que hay. El problema es que de Lost te planteaba 5, habría una y te planteaba 5 más. Y era tipo de no termino nunca, no tiene explicación. Entonces, eso también lo hizo Lost también mucho. Pero lo que hicieron mucho ellos fue. A ver, no me acuerdo cómo se llama en sí. También tiene un nombre. Flash forward. O sea, los flashbacks. Esto no se usaba prácticamente en las series. Que básicamente era. Pues de repente iban al pasado y te presentaba la historia de uno de los personajes. De cómo había crecido, de cómo era, de cómo había llegado a la isla. Y te daban cosas de él. Eso también es una cosa que planteó Lo sobre todo. Y hoy en día, pues como que está muy utilizado eso para muchas cosas. Es como que van al pasado y te cuentan un poco de cada personaje y un flashback y otro flashback y otro flashback. Eso también apareció en los... Eso también pueden ser tropos o pueden ser clichés. Porque al final son cosas populares que se repiten. ¿No? Un cliché puede ser algo... El problema es que tienes que buscar que ese cliché no sea algo manido. No sea algo que no tenga sentido, que no quepa,
que no esté. Tienes que intentar también pues, ser original y mantenerte fuera de muchas cosas porque tienes que sorprender. El problema de los clichés es que pueden funcionar o puede parecer que es algo manido si no lo haces bien y como que ya se ha usado mucho antes. Y como que esa persona pues ya está preparado y ya intuye lo que pasa y se pierde el efecto de la sorpresa en sí. Pero en sí pues se puede hacer. Y parodias pues es que no hay que hacer una parodia. O sea, no hay por qué parodiar, no hay que... la parodia la gran mayoría de veces es cuando tomas algo de un género y lo conviertes en humor. Ahí estás parodiando, ¿no? La gran mayoría de veces es cuando se convierte en humor. Algo como el terror, en algo gracioso, como que te saca de la emoción, ¿no? Porque es como esto ya, no sé si causa más risa que miedo. Pero también puede ser una parodia, algo que le da una vuelta o que causa justamente lo contrario con algo. Una parodia. Pero la gran mayoría es por eso, por pasar del miedo a la risa. Y para eso teníamos, ¿cómo se llama la saga esta? Que... Bueno, hay un tipo de película, pero aquí, por ejemplo, podemos anotar Agárralo como puedas, por ejemplo, que está ahora el remake en cines, que en inglés era como... la pistola, no sé qué gun, o algo así, por ejemplo. Es un tipo de cine en el que es bastante parodia y demás. Y había otras películas que sacaron varias también que eran de ese tipo. Ahí sí que sea una parodia al extremo, en el que básicamente todo es estúpido. Se puede ser otra forma. Pero el tema de la parodia, pues depende para que lo hagas. Si tu intención es hacer algo con risas, algo con sentido del humor, pues entonces no, entonces encaja. Si no, pues no. La escopeta de chillo, ¿qué es eso? Lo que pasa es que, por ejemplo, eso de las cajas misteriosas conmigo no va. A mí no me gusta, este, como que me gusta que las cosas encajen, pero que no estén en el lugar donde todo el mundo espera. Para mí una caja misteriosa es como el mismo truco del alzar. Que fácil, o sea, salvo por Memento, qué fácil es utilizar el tropo de la amnesia para, ay, no sabes lo que está pasando porque no lo recuerdas. Haz un esfuerzo, por favor. O sea, repito, la única vez que he visto que ese tropo funcione bien es eso, es el Memento, y porque lo ponen como que el tema central es la amnesia, el verdadero enemigo es la amnesia, más que cualquier otra cosa, ese es el problema, la amnesia. Y como es un tema tan central, por eso es que funciona. Pero si me vas a poner simplemente, ay, es que te fuiste de fiesta y te despertaste y estabas tan ebrio que no recuerdas nada. O muchas películas, series o lo que sea, en los que al final resulta de que el malo es el protagonista, pero no se acuerda, por ejemplo. Sí, ese es el típico tropo de la amnesia y es así como que, ya, chamo, ya. Está muy utilizado, te quedó bien la primera vez, quizás la segunda, pero ya. O sea, a mí ahí yo estoy completamente negada. A mí cada vez que me llega algún jugador diciéndome, ay, quiero que me saque amnesia. No, no. Te lo dejo que juegues en mesa con amnesia, pero ya eso es a ti. O sea, ahí entonces me olvido de un montón de otras cosas. Obviamente no me voy a olvidar de los límites de cada persona, porque son las personas, no los personajes. Pero sí te voy a decir que vas a ir por una línea muy finita, una cuerda floja. ¿Por qué? Porque es que simplemente es demasiado sencillo. O sea, no estás haciendo un esfuerzo. Ay, mi personaje no tiene historia porque tiene amnesia. Entonces te vas a tener que soportar que yo te dé la historia a ti.
Y si hay algo que yo quiera hacer con tu personaje y a ti no te gusta, pues lo haces. ¿Por qué? Porque ese es el problema con ese tropo. Está muy mal usado, lo detesto, y lo comparo exactamente a las cajas misteriosas. Que no es lo mismo, no es lo mismo darte una... Estás, por ejemplo, en una biblioteca y en medio de esa biblioteca hay un libro, pero el libro está al revés. En vez de darte el lomo primero, que es donde está el título del libro y todo eso, te lo da al revés. Que tú estás viendo las hojas. Eso, eso es darte una pista con algo fuera de lugar. Pero ¿está realmente fuera de lugar? No, porque es un libro o una biblioteca. Eso, estamos en una biblioteca y de repente en medio de la biblioteca te va a aparecer, no sé, algo que no habría en una biblioteca, una escoba encima de la mesa. No tiene lógica, no tiene, por favor. Pues sí, lo que dice Kusame sí que conozco, sí que sé gente que ha jugado y le gusta. Es un juego un poquito... Tiene un tiempecillo ya. No me olvides. Porque en inglés salió hace algún tiempo. Lo de las cajas misteriosas hay que decirlo. Eh, no es exactamente así. La caja misteriosa no es una caja. Lo que quiere decir es que la trama plantea unos misterios como, uy, ¿quién será el asesino? Uy, hemos encontrado algo, está pasando algo. El problema es cuando no se resuelven durante la aventura porque el narrador no sabe cómo hacerlo. De repente al principio era el problema era ¿y el asesino cómo entró que estaba cerrada la ventana y la puerta? Y va pasando y de repente lo siguiente que pasa es que hay un asesinato en otro sitio y tu jefe desaparece y hay un secuestro, pero nadie acaba desvelando qué es lo que pasó en el primer problema, ¿no? Que era lo de la habitación cerrada. Ese es el problema de las cajas misteriosas, que hay mucha gente que plantea misterios, que está bien que hayan misterios, que hayan cajas misteriosas, pero si no las vas resolviendo durante la partida, es que no funcionan para nada. O sea, es como... Eso pasa mucho que tienes que empezar con algunas. Vamos a decir que con 3. Y revelar una. Y al final de la película, pues revelar otras 2. Por ejemplo. Pero si alguien llega y te revela una y la otra 2 no la resuelve nunca, pues va a ser tipo de... Pero qué cojones. O sea, eso pasa en muchísimas películas en los que te plantean enigmas y al final es tipo de... ¿Pero quién era el malo? Al final eran hijos del demonio pues este mató realmente a su primo. ¿Cuándo pasó esto? Y hay muchas dudas en las que no se resuelven porque el narrador no estaba ello. ¿Qué es lo que pasa? Pero sí. Yo sé de alguien que seguro que jugaría ese juego y que no soy yo, pero está en el directo hablando ahora mismo. Pero es ese tipo de cosas. Soy yo, pero vamos a decir que no soy yo. Pues si tienes que saber ahí cómo... Tienes que mantener un ritmo, tienes que ver una forma en la que ir sacándolo porque... Ya te digo, Lost es lo peor del mundo. Y es algo que también le pasa a la serie de From, en las que no solamente plantea preguntas y cajas misteriosas y no las vas resolviendo o no las resuelve, sino que además de eso también usa el idiot plot. O sea, hay un montón de gente dentro de un pueblo en el que no puede salir nadie y nadie se ha puesto a investigar qué coño está pasando. Llevan años allí, pero ninguno investiga. ¿Qué está pasando? ¿Por qué habrán estos árboles raros? ¿Por qué hay niños? ¿Por qué estos bichos qué es lo que pueden hacer? ¿Por qué entran así? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué no voy a buscar qué hay más allá del pueblo?
como son tontos, pues no funcionan, no hacen nada, hasta que no llegan los protagonistas y dicen, vamos a pensar. La gente dice, hostia, pues tenía desconectada la inteligencia, vamos a conectarla. Pues eso pasa en From, por ejemplo, porque es básicamente de los mismos tipos y le pasa lo mismo con las cajas misteriosas, que no resuelven, plantean nuevos enigmas y no resuelven los anteriores, ni tienen un ritmo. Entonces, pues lo que decía Kusame, es una puta locura. Lo que dice Neto, hombre, pues yo creo que es que seguramente quieren ponerle un fin, porque los querían hacer una serie infinita. Pero sí, en la última temporada yo creo que ya se van cerrando cosas y ya me da la sensación de que quieren empezar a abrir todas las cajas misteriosas y terminar, porque yo sé que es bonito tener nuevos enigmas y misterios, pero coño, si nunca terminas lo que hay, o sea, básicamente, o sea, el final de Lost, yo no lo voy a decir, pero es absurdo. Completamente. Es como en la serie de... Es como en la serie de... Ay, ¿cómo se llama esta serie? De Los Serrano. Dicen, hostia, ¿cómo vamos? Para ellos, los actores estuvieron hablando y le decían que parecía súper bonito la forma de terminar la serie, porque conectaba con el principio, con lo que había pasado. Y era tipo de... No mames, o sea... O el final era que de la serie de Los Serrano era que básicamente todo lo que había pasado en la serie pues era un sueño. Y a tomar por culo. Eso en películas de terror pasa, ¿eh? Hay muchas películas de una serie. Hay una serie de películas muy buena, pero hay pocos títulos buenos. Yo diría que la primera película, la segunda y la última, que es un poco un remake de la primera o algo así. Y para dar una pista, pues los que habéis entrado aquí al principio, pues conocéis qué serie es esa de películas. Se llama Hellraiser. Básicamente, a partir de X películas, lo usan mucho, no sé si es en la cuarta, la quinta, la sexta, tiene un montón, en la que el protagonista despierta y era un sueño, o el protagonista siempre ha estado en el infierno y todo lo que ha pasado, pues era lo que está viviendo en el infierno. Y dices tú, joder, no jodas. Y así va, básicamente eso. Y eso es una película de terror en lo que pasa eso. Dices tú, más o menos. Yo me falta ver, ahorita sacaron una nueva, bueno, ahorita, hace ya un par de añitos, sacaron una nueva película de Hellraiser, que solamente me he visto una escena que es como un juicio en donde varias entidades van encargándose de diversas partes del juicio, y es tan hermosamente genial, especialmente la escena del tipo que se come la historia. Uff, especialmente por eso quiero verla, pero no la he logrado ver todavía, así que el dolor. Ahí lo que dice Neko TVD, bueno, vamos a decir Neko, lo de que tienen que alimentarse, bueno, siempre la gente tiene que alimentarse, o sea, incluso en la prehistoria había monstruos que te mataban y ellos saben que durante el día los monstruos no van a atacar, o sea, lo tienen fácil, pueden salir de día, de noche tal, y lo tienen, pero no lo hacen. Cosas por el estilo. Pobrecitos. La verdad, pobre serie. Y sí, hay muchos directores que más... El final fue horrible. Sí, hay muchos directores que no saben muy bien cómo cerrar una historia o no se acuerdan de que... Eso me parece súper feo, o sea... Pero eso también pasa en las series, porque en muchas series hay muchos guionistas para diferentes episodios. Igual lo que narra alguien, otro no tiene por qué leer. Puede ser que esté todo coordinado. Sí, hay un grupo de guionistas y muchos pues tienen una sala propia en la que todos se juntan, cuentan y demás, pero no tiene por qué. Y quizás haya algo que
Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que no tiene nada que ver, pero voy a poner el ejemplo de Toriyama. Toriyama había veces que no se acordaba, por ejemplo, ni lo que había inventado. Era tipo de, ¿por qué Vegeta nunca llega a tener Super Saiyan 3 en GT? O sea, en GT digo yo, en Super. Porque Toriyama decía que no se acordaba ya de esa transformación. Decía, esto no me jodas. Por ejemplo. O otras cosas, el mismo autor no se acordaba de que habían pasado o de que lo había escrito. Pues porque el hombre, pues como tenía una memoria a veces que era un poco rara. Pero bueno, pobre hombre, pues ya no lo tenemos entre nosotros. No, porque Y pasa con también muchos depende. autores. Sí, pero eso también depende muchísimo. Más que todo yo lo veo es en series muy largas, de que a veces se olvidan de el comienzo de su serie. Este, por ejemplo, a mí me pasó es con una serie policial que a mí me gusta mucho, que es La Ley y el Orden. Me ha pasado muchas veces de que eh, cosas que pasaron hace no sé cuántos mil años, porque también la serie tiene 50.000 años, este, me lo sacan de vuelta, como que 7, 8 temporadas después, pero no me hacen recuento de esa primera aparición del malo, y entonces tú te quedas así como que, ¿cuándo sucedió esto? O no entiendo. Entonces, hay que saber cómo hacer. Eso es un call forward, o sea, o un callback, dependiendo de quién te lo diga, la decir de una forma u otra. Que es básicamente que estás agarrando algo de hace un tiempo y te lo estás llamando hacia el presente. Hay que saber hacerlo. Si no, ni lo intentes, ni lo intentes. Porque te va a salir algo en donde vas a terminar confundiendo a tu mismo jugador. En lugar de hacer una serie cerrada con un principio en lugar larga mientras tengan tirón y tengan muchos fans. Sí, bueno, el caso que estoy diciendo, la ley y el orden, estoy hablando de la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, que tiene ya cuántas temporadas, creo que llevamos por 25 temporadas. Infinitas. Bueno, sí. Ahorita me estoy lanzando un maratón donde ya tengo como un mes que tengo viéndome, creo que me vi ya, voy por la 19. O sea, un maratón total, pero es eso, o sea, son larguísimas. Y pues, o sea, ojo, hay historias que hay series que deberían ser más largas. Por ejemplo, Juego de Tronos debería haber tenido por lo menos 2 temporadas más. Siento que la cerraron demasiado fuerte, demasiado rápido y que dejaron muchos agujeros de guión, totalmente en la serie. Yo creo que esa debió haber sido más larga, pero hay veces donde, por favor, termina la serie ya de una buena vez. Ojo, y estoy diciéndolo con otras series porque no piense que lo estoy diciendo con la ley y el orden, porque la ley y el orden para mí es Dios. Ojo, ojo, ojo. A ver, La ley y el orden puede continuar. ¿qué sentido tiene que tengas una serie que se llame Juego de Tronos? Que básicamente tiene X números, no son 6 o 7, y la saques solamente con 5 y que te falten 2 libros. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, no sé. Sacas una serie de un producto que está inacabado. O sea, yo lo que debieron hacer es obligar al autor a que termine sus putos libros. Como todo el mundo sabe. ¿Sí, no? ¿Cómo lo vas a hacer? Neto se acaba de convertir en mi persona favorita. Yo lo quiero. Él me cae bien. Él sobrevive en la partida. A él no lo voy a matar. Por ahora. O sea, eso Está pasa en en el, el trabajo. eso pasa en el anime. Lo que está diciendo Kusame. Que se adelantan. Eso pasa en el anime. No, yo estoy respondiendo a la Lo Neto. sé, lo Está sé, lo en sé. lista de Esto, espera. Está en mucha lista de gente. espera. Es algo que espero que suceda pronto. Estamos planificándolo bien. Obviamente hay que cuadrar horarios y todo eso.
pero está en planificado. Y bueno, cualquier cosa, ya tenemos en YouTube el primer one shot de mi West Marches, que se llama Invierno, donde Kusame fue uno de mis jugadores, una de mis víctimas, y está ya en YouTube, así que puedes verlo si quieres. Y de todas formas, ahorita espero que el 27, si todo sale bien, viene el segundo one shot de este West Marches, que obviamente es primavera. Y bueno, de ahí vamos viendo que otras fechas más. Ya está bastante del grupo montado. Y bueno, más cositas de Changeling, porque a mí me llamas Changeling viva. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Dame más, dame más. Mm. Ay, Dios, pero qué calor. A mí me quieren dar miedo, díganme que me van a poner, me van a mandar a un país que sea puro calor, no sé, Micronesia o algo así. Oh, y eso sí me da miedo. Uh, y va el invierno. Team frío, team frío. Pues básicamente pues sí. Pues iremos lanzando poco a poco conforme esté todo ya preparado. Y si hay más partidas también. Posiblemente esté también trabajando en alguna de Hombre Lobo. Ya veremos a ver qué tal. País. Ah, ya, un país. No, por favor, no es mi cabello ya es un poquito rulo, ¿verdad? Así es normal, pues. Cuando voy a visitar a mi familia que viven en uno de los estados más húmedos que hay aquí en Venezuela, esto no es para nada rulo en comparación a cómo se pone mi cabello. Es horrible, odio la humedad, lo detesto, la detesto, odio el calor, pero odio la humedad todavía más, mucho más. Así que ya saben cuál sería mi pesadilla. Corta el pelo la mitad de los rulos cerrados. Voy a hacer que entendí ese comentario. Bueno, este. Rizos, rizos, rizos. Bueno, rulos, Rizos, rizos, como rizos. sea. Realmente es una cosa. Bueno, ya creo que hemos tocado todos los temas que teníamos preparados para hoy. Espero que les haya gustado mucho el directo. Como siempre, a nosotros nos ha encantado poder venir a hablar de cosas geeks que nos encantan, como son los juegos de rol. Y bueno, hablar un poco también en base a nuestra experiencia. Y no, Beto, yo estoy arriba del Ecuador, así que ahorita viene otoño y soy muy feliz porque por fin va a dejar de hacer tanto calor. Ya, claro, aquí tenemos las estaciones tan fuertes como la tienen más arriba, pero sí empieza a haber más frito y bueno, ya para noviembre y diciembre, ¡viva! ¡Viva el team frío! Lo único malo es que no voy a tener mangos. Y todo el mundo aquí ya debería saber que adicta a los mangos. Así que, bueno, este. Ay, no, qué horrible, no, no. No es mal. Muchas gracias a todos por estar aquí en el directo. Muchas gracias a todos los que vayan a ver el directo diferido luego en YouTube.
Muchos besos a todos y bueno, obviamente recordándoles que mañana miércoles y bueno, el viernes también, tenemos partida de Demonio a la Caída en el canal de The Roll House, narrada por la genial Sin Desfiel, en donde ambos, Vicente y yo, Ahí nos estamos vemos. participando como jugadores. Están cordialmente invitados. Cualquier cosa, yo siempre hago anuncio de las partidas, así que estén pendientes también. Y bueno, besos a todos. Vamos. Chau, Chao, chau. chao.